Hola, mi nombre es Wilber Aque. Estamos en la unidad de competencia de derechos de los pueblos indígenas del séptimo semestre. Aquí hablaremos un poco sobre los organismos nacionales e internacionales que protegen el derecho de los pueblos indígenas. Les voy a explicar un poco con relación a este tema. En los pueblos y comunidades indígenas se ha presentado una constante violación de los derechos de los hombres y mujeres, pero a través del derecho internacional han surgido derechos que les permiten a los pueblos indígenas el uso y recuperación de sus tierras, el disfrute de sus recursos que en ellas se encuentran y la libre determinación de sus culturas. El derecho de los pueblos indígenas ha marcado una gran trascendencia a nivel internacional, permitiéndoles a los estados la adopción y aplicación de estos derechos que le permite a los pueblos indígenas destacar en los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales de sus estados. Sin embargo, para que estos derechos de los pueblos indígenas sean respetados y aplicados a nivel nacional como internacional, han surgido organismos internacionales en protección de los derechos de los pueblos indígenas que se encargan de garantizar la aplicación de esos derechos, evitando la violación continua de los derechos de los pueblos indígenas. El sistema de derechos de los derechos humanos de las Naciones Unidas tiene un lugar central en la aplicación y vigilancia de los derechos de los pueblos indígenas, ya que consta con mecanismos, leyes y políticas que le permiten conocer cada asunto de este nivel. Sin embargo, a través del sistema han surgido otros organismos internacionales como el Grupo de Trabajo de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos y el Foro Permanente de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas. También podemos decir que a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el 2007 surge la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde se expone la libre determinación, derechos de la tierra y el territorio, derechos sociales, económicos, culturales y, e igualdad y no discriminación. En la Asamblea General existen otros órganos como el Consejo Económico y Social, el foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, el Consejo de los Derechos Humanos, el Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Cada uno de estos órganos internacionales tiene la función de aplicar, informar, vigilar, cuidar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, como sancionar si estos son violados. A nivel nacional podemos encontrar las organizaciones como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que se encargan de garantizar, cuidar y proteger los derechos de los pueblos indígenas. Estas instituciones nacionales también tienen varias funciones, sin embargo tienen por objeto evitar la violación de los derechos de los pueblos indígenas, cómo cuidar los derechos humanos de las y los ciudadanos. A modo de conclusión, podemos decir que a través de las organizaciones nacionales, con referencia al derecho de los pueblos indígenas, buscan garantizar que esos derechos sean aplicados a nivel nacional, con el objeto de que se respeten las culturas, las políticas, las formas de organización social de los pueblos indígenas a través de la libre determinación de estos. Por mi parte es todo, espero que me hayan entendido. Hasta luego.